Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Andrés Restrepo Gómez. Andrés, bienvenido a Entrevidas. Hola Mauro, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu interés. No, la verdad que bueno, un placer enorme tenerte acá en el canal. Vamos a estar hablando de tu flamante novela El mal de Aira. Lo muestro acá, el libro que la verdad que me encantó, publicado por la gente de Editorial Barret, una editorial de Sevilla, España, que la verdad que también, bueno, publica y edita acá en Argentina. De hecho, vos vivís en Argentina, autor colombiano. Antes de, bueno, ya meternos un poquito en la historia que es desopilante, que la verdad que recomiendo mucho. Bueno, quiero mencionar a la persona que hizo la ilustración de cubierta o de tapa, Ángela Deane también, que la verdad que es bellísima la tapa. Bueno, hablemos un poquito del mal de Aira y cómo surge la idea, ¿no? Que el germen de esta novela. Qué bueno que mencionaste a la artista plástica porque justamente estos editores Barrett, que son sevillanos, pero que publican tanto en España como en Argentina, la novela salió en simultáneo, como con un mes de diferencia, el 19 de marzo y a principios de abril acá. Le da mucha bola como a los artistas y en este caso tiene mucho que ver con la novela porque cuando me la mandó el editor, esta intervención fotográfica que hay como un fantasmita, parece muy simpático, me Sí. recuerda a esa película A Ghost Story. El editor me dijo que tiene que ver, que sería como una especie de guiño al fantasmita de Alejandra Pizarnik que en un momento hago mención en la novela. Que si Sí, la leíste, sí, sí, hay como sí. una digamos, subtrama en la novela en la que, entre otras cosas, que hace desesperadamente el narrador por acercarse a César Aira o porque César Aira lee algo suyo, porque un poco así, como que él se quiere medio vengar de César Aira porque se obsesiona por César Aira, quiere leerlo todo a César Aira, pero como cualquier persona, o como muchos sabemos, César Aira es como un autor demasiado prolífico y no solo prolífico, sino que tiene un sistema como de una figura del autor más, que parte más del coleccionismo, en el sentido de que cada libro suyo es súper escaso, ¿no? Como que ni siquiera Sí. un libro de hace 20 años, sino que un libro de hace 5 años no se consigue, y si se consigue es carísimo. Entonces te imaginarás, alguien que se obsesiona por César Aira empieza a desfalcarse económicamente buscándolo, entonces en un punto él se quiere vengar y entre las mil artimañas y peripecias que suceden en la novela, él decide publicar un César Aira apócrifo. Y entonces ese César Aira apócrifo que publica en Medellín trata sobre un traductor y una relación con el fantasma de Alejandra Pizarnik. Entonces un poco el punto de partida es ese, como una obsesión, todo a partir de un mail que le responde el César Aira al narrador, un narrador que se llama casualmente como yo y tiene muchas características mías, pero que insisto en que es absoluta ficción, o autoficción en todo caso, autoficción irónica, y a partir de ahí como que se va obsesionando en Está una también el espiral. personaje de Malvin, ¿no? Persona de Marvin que existe, un gran amigo Marvin, perdón. mío. Sí. De hecho, viajo a Bogotá mañana a la noche, pasado mañana a la madrugada, porque viajo a la Feria del Libro de Bogotá y justamente él va a presentar el libro y me va a presentar Marvin. Entonces va a haber un juego ahí No, increíble, metaficcional increíble. muy divertido. No, hace una linda dupla también el libro con Marvin. Y bueno, ya arranca, ¿no? Esto, que la verdad que, digo, si bien hay toques de humor, ¿no? Ahí aparece algo de sátira. Cuando empiezan a tratar de conseguir el mail, ¿no? Y la verdad que hasta el planteo que hacen es lógico. Porque por ahí uno dice, bueno, podés tener el mail de cualquiera, empezás a combinar cosas por ahí lógicas, ¿no? Nombre, apellido, nombre, punto, apellido. Hasta que, Sí, bueno, sí. disparan una serie de mails, ¿no? Invitándolo a la Feria del Libro en Medellín. Y si bien casi todos los mails, obviamente, reciben un rechazo, hay uno que no, y de ahí reciben la respuesta, ¿no? Del verdadero César Aira, en lo que es la historia, ¿no? Exactamente, sí, un tipo que en España hizo una reseña muy divertida, decía que era como una especie de algoritmo casero. Y un poco ese es el punto de partida de la novela. Claro. Que digo punto de partida por un lado, porque así inicia, pero por el otro lado fue como la idea más germinal. Es una idea que yo tenía antes en relación con otras cosas, porque efectivamente la he probado. No sé, alguna vez, por alguna razón, me conseguí el mail de Damián Cifrón. Y el mail Sí. de Damián Cifrón es damiancifrón@gmail.com. Bueno, le mandamos Entonces es un como beso, esta idea de un que abrazo, que lo quiera, lo quiera contactar.
entre más transparente es, digamos que la transparencia del mail es directamente proporcional a la fama y a la inaccesibilidad de la Claro. persona. Entonces, entre más desconocidos sos, tu mail es como más hermético. Entonces, eso un poco también genera esta motivación del personaje como por querer un mail pulcro, por envidiar un mail pulcro, un mail que sea su nombre, porque para él eso es como sería como la gloria. Entonces, en esa prueba para contactar a Aira, eh, hacen como una especie de, no sé, un conteo de al menos 4 o 5 versiones de César Aira, Aira César, C. Aira, pocas en todo caso, y dan con el mail de él y él responde de una forma muy parca, como que niega la invitación, pero como con una gran capa como de temas en ese corto mail. Claro, de Y hecho a ahí, partir de ahí, ahí, bueno, ahí empieza como la hace el obsesión. personaje, ¿no? Que tiene tu nombre, junto con Marvin, hacen como un análisis de las capas que tenía, ¿no? Esa respuesta formal de Sí. Aira, ¿no? Y hacen un análisis como de 12 capas, le encuentran a unas 8 líneas una respuesta mail, ¿no? Eso tiene mucho que ver con mi formación como dramaturgo, y yo estoy ahora justo terminando una maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes, y nosotros teníamos un ejercicio. A ver, es así, yo vengo más que todo del cine, del guión, pero siempre me ha gustado como las películas conversadas y trataba de entender por qué, y en el teatro encontré como la respuesta y tiene que ver con que la palabra es acción. Es como que la palabra, detrás de cualquier diálogo hay escondido un acto de habla, ¿no? Y entender eso nos hacían, por ejemplo, desglosar una escena de un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Es como que yo te digo algo y estoy haciendo algo con eso, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy explicando o recordando, o ¿me entiendes? Es como identificar esos verbos Te y entonces el entiendo personaje en un porque momento desglosa los verbos de todo ese mail que le respondió Aira. Entiendo porque soy director de teatro y además dramaturgo, entonces escribo, entonces entiendo que por Ah, ahí bueno, no. muchas cosas se resuelven con acción o con didascalias y no con tanto texto también, ¿no? Claro, claro, sí, porque también cuando hay texto existe un subtexto muy, Claro. muy amplio. Pero bueno, si vos sos dramaturgo, no tengo que explicar nada, pero para quienes no soy No, yo. no, está bueno, pero es interesante también, ¿no? Este análisis, pero es muy bueno el análisis que hacen, ¿no? Hasta lo buscan como una excusa, ¿no? Empiezan a como a analizar un poco esto, bueno, de una invitación que ustedes le hacen a César Aira, pero en realidad, ustedes no, digo los personajes, ¿no? Ojo que eso sí sucedió, ¿eh? Hay muchas partes. No quiero entrar a decir que es mentira y que es verdad, porque eso siempre me pareció una tontería en la ficción, pero solo como, no sé, como material curioso, ese mail sí fue real. Digo, ambos mails, el que enviamos y el que recibimos. Ah, increíble, increíble. Bueno, uno, viste Es- que yo lo leo como ficción porque si no, uno cuando, si no tiene que estar, me ha pasado, ¿no? Que por ahí hablas con un autor y todo el tiempo está diciendo qué es real, qué no. Y está bueno, ¿no? Que uno por ahí piense que hay mucha sí, porque ficción. esa división es muy, muy tonta y un poco la novela se encarga también de criticar todos esos discursos de la autoficción, ¿no? Que creo que obvio, la autoficción perezosa. Después hay ejemplos muy sofisticados, muy maravillosos, Joan Didion, etcétera. Sí, Pero como hay un tipo de moda de la autoficción que cree que solo parte como de lo personal y eso me parece que empobrece mucho, sobre todo esa capacidad de la ficción de no ser nosotros mismos, ¿no? Eso claro. me parece que es lo que trata de ubicar la novela. ¿Y en qué momento sentiste que ya habías encontrado la historia? Que era una historia ya publicable, ¿no? Que te daban ganas de mostrársela a otras personas. Creo que fue cuando encontré el final. Eh, en realidad fue un proceso de escritura, en este caso, bastante rápido. Uy, justo me están llamando. Ahí colgué. Fue bastante rápido, fue como vas a hablar muy esnovista, pero todo fue como en una ida a la Fed, que Sí, estaba en bicicleta y me perdí, y ahí como que empecé a atar cabos como sobre esta idea del concepto del mail, que ya nos había respondido Aira, pero esta idea como de la simpleza de los mails y esta figura de Aira, ¿no? Como que quizás un poco el primer impulso tuvo que ver con, de una manera quizás un poco más ensayística, entrar como a este autor y tratar de identificar de dónde viene esa influencia y esa cosa como tan de vanguardista, no ingenuo, digamos, que, que significa, digamos, la figura de Aira para mí y para muchos amigos y para muchos narradores actuales, digamos, que en realidad también se vincula con lo borgiano, ¿no? Como cierta ficción conceptual. Eso me lo decía Graciela Esperanza cuando le mostré el libro y ella escribió la contratapa.
que es como una ficción conceptual y me siento muy cómodo como en esa categoría. Que un poco es como esta idea de como que la narración parte más por conceptos que delira el personaje para llegar a conclusiones medio lógicas, ¿no? Por ejemplo, esto del porcentaje de lecturas de Aira, esto del mail, como que todos son conceptos que se van encadenando Aparece Bob y Esponja en un momento, ¿no? aparece Bob Esponja Varias comparado con páginas hablando, Beckett. ¿no? Claro. Hay varias páginas hablando. Claro, entonces esa cosa que también es muy airana del ensayo como motor dramático me interesa muchísimo. Y quizás terminó de encontrar forma con el final, que ahí es donde yo digo siempre que es lo que hace que no sea una novela de Aira, porque viste, si le dice algunas novelas de Aira, vas a Sí. saber que él las termina como a la carrera, como de mala gana, como que uno siente, y eso también es muy divertido, y lo hace como ready-made en algún punto, como novelitas ready-made, esta cosa como de terminarlas a las apuradas, ¿no? Como el orinal de Duchamp, ¿no? Justamente Aira decía que Borges, en Pierre Menard, autor del Quijote, hace lo mismo que Duchamp con el orinal. Bueno, un poco mi tesis en esta novela, que al mismo tiempo es como una especie de ensayo sobre Aira, tiene que ver con que Aira es un artista plástico conceptual antes que un narrador. Es un Claro. narrador exquisito, es muy bueno, pero digamos que su obra como tal, pensando como en todas sus novelas, parte más como una cosa de ready-made, ¿no? De artista plástico que tiene estas novelitas con todas estas cosas que hace de la fuga hacia adelante, que no corrige, que corrige en la siguiente, que termina de cualquier manera, que los finales son, no sé, algo como medio Deus ex machina Es catastrófico. interesante lo que sí, ¿no? Pues como por ahí en algunas uno queda con esa sensación de que por ahí es, bueno, termino Sí, y arranco otra, ¿no? es que es así y uno queda como, uno se siente medio insultado, pero uno quiere seguir leyendo, es medio obsesionante. Bueno, a diferencia de eso, yo no me puedo dar primero no me puedo dar el lujo de no corregir. Entonces sí, sí como hubo un proceso de corrección, pero después, el final siento que, si bien como hubo un impulso muy inconsciente en contratar, como que quise cerrar cabos, y en ese terminar de cerrarlos me di cuenta como de cerrarlo. No lo quiero, digamos, arruinar, pero creo que el final es lo que, la parte más personal para mí, pues, de toda la novela y lo que la diferencia de la obra airana, digamos. No, no, no vamos a spoilear, pero bueno, digamos, vos la primera escritura, digamos, fue como más rápida y después tuviste mucho trabajo de corrección porque, digo, está muy bien escrita, se nota que hubo mucho trabajo, ¿no? En lo que es pulir cada palabra, cada frase. Fue así como el proceso de escritura. Digamos que la escritura como total fue un mes, y en ese mes como muy intenso, Ah, de una primera versión completa, creo que hay algo de que sea en ese corto tiempo que permite esta unidad, porque también hay que decir, es una novela sin capítulos, es una sí. novela que es un único fluir, que pasa eso, de la narración a la argumentación, y trata como de ir como una especie de fluir, eh, que me lo recuerdo en realidad Graciela Esperanza con un escritor colombiano que se llama Fernando Vallejo, Sí, a mí muy me conocido. encanta. Yo soy un poco menos blasfemo, digamos, en algún punto, pero aquí quizás hay conexiones como esas, con esa especie como de flujo de conciencia, digamos. La verdad que, bueno, gran comparación, ¿no? Si te mencionó esa comparación. Bueno, contame un poquito cómo llegas a la editorial Barrett, que de paso vuelvo a recomendarla. El catálogo que tiene la editorial es la verdad que Es maravilloso, ¿no? increíble, sí. Y este libro, la verdad que lo vuelvo a recomendar mucho, se consigue en Argentina. Ahora se viene la Feria del Libro, así que también pueden buscarlo ahí. Y va a Eh, estar en el stand de Carbono. Ahora no sé el número, pero está como la distribuidora acá es Carbono. sí. Los chicos de Barret imprimen acá, es decir, tienen un catálogo en España y otro en Argentina, como de los que salen en España, y algunos salen acá. Por ejemplo, algo muy interesante que sacó Barret el año pasado fue la reedición de los Sorias de la Sí, ISECA, de la ISECA. novelón de más de 1000 páginas. eh, y bueno, yo fui como la novedad del mes pasado. No, la verdad que es Eh, excelente. Contame cómo llegaste a la editorial. sí, en realidad llegué a través de una agencia madrileña con la que yo venía trabajando por otra novela, bueno, no viene el caso contar, pero digamos que es una novela que, a diferencia de esta, la vengo trabajando hace muchos años, como con cierto esfuerzo más clásico y como con cierta
estructura e ingeniería narrativa un poco más clásica, digamos, y me venía representando esta agencia, que de paso la recomiendo porque representan a grandes autores y como que fueron muy importantes como para este proceso y también para la corrección de esta novela. Y nada, como que hicimos un dossier, lo fuimos mandando a editoriales y Barrett como que la leyó, le gustó mucho y de curiosidad pidió leer más cosas y yo envié este que lo tenía inédito y muy fresco a fines del año pasado. Lo leyeron y la verdad que fue todo muy rápido porque fue, digamos que me dieron el 100 a mediados de enero y ya tengo la novela en mis manos. No, no, Fue la verdad increíble. que bastante pronto No, muy y rápido. ellos trabajan muy bien. No, no, es impresionante. De hecho, la verdad que recomiendo el catálogo, pero este libro es muy bueno ahí de Editorial Barret. Bueno, para finalizar, Andrés, me gustaría que leas un fragmento, ¿puede ser? Dale, a ver. Mientras buscas, le cuento a la gente que estoy hablando con Andrés Restrepo Gómez, El mal de Aira, novela publicada por Barret. Cuando quieras. Bueno, voy a leer una partecita que es una enumeración que me Dale. divierte mucho, que es como, digamos que en esta obsesión por Aira, él tiene varias opciones. Él tiene la opción de volver a escribirle a Aira, de releer a Aira, de ser Aira en un momento. Entonces como que él empieza a hipotetizar cómo es Aira y obviamente tiene como sus novelas para hacerlo, sus entrevistas. Es una figura bastante fluida, digamos, tanto como narrador como persona que da entrevistas, es también muy divertido. Entonces él empieza como a fabular y a especular que sería como ser Aira. Entonces esta numeración es como las conclusiones a las que él llega. Perfecto. No sé por qué se me ocurrió entonces que a Aira le encanta el flimpaf, esos caramelos masticables y rosados que no saben particularmente mejor que cualquier otro, pero cuyo solo nombre me divierte y suena una bomba de chicle recién estallada. A todo esto, lo más airiano es que a pasar del nombre, el Flimpap no es un chicle. Como esta, encontré infinidad de otras aficiones o manías secretas del escritor de Pringles. A continuación expongo al pasar algunas a las que llegué, quizás las más absolutamente irrebatibles. Aira siempre sale de los ascensores dando un salto rápido porque tiene fobia de que la puerta se le cierre en la cara. Aira prefiere estar divertido a ser divertido. No le gusta ningún tipo de ontología. Aira se levanta antes de que suene la alarma, dobla su almohadón hacia el lado fresco 7 veces por noche. Guarda del amor de Stendhal en el segundo cajón de su mesita de luz. Aira jamás ha leído un código QR, bienaventurado él. Nunca viajó a los esteros de Liberá y solo una vez a Chicago. Nunca, Aira deja siempre migas de crisines en el queso crema. La pluma favorita de Aira es una Montblanc Mainstruck Solitaire Blue Hour Legrand estilográfica que cuesta $2,265. Sin embargo, solo la usa para firmar contratos o cartas a sus hijas y nietos y en cambio escribe diariamente con una lapicera Big Azul. Aira es famoso entre sus amigos por conducir auto con lentitud pero no sin elegancia y estilo. Una vez chocó el capó, lo abolló apenas. Cuando iban al cine se sentaba en alguna fila del medio y al borde del pasillo por si le daban ganas de ir al baño. Aira le echa soda al vino barato. Al costoso prefiere tomarlo con copas altas. Lo que más sufrió de la pandemia es que los tapabocas le empañaban los lentes. Aira tuvo COVID, leve. Aira nunca tuvo apendicitis. Aira tiene apéndice. Aira tiene colon irritable. La mujer de Aira sufre una enfermedad degenerativa. Aira cuida a su mujer, Aira cuida a su mujer, Aira cuida a su mujer. Aira colecciona servilletas de bares en distintos álbumes de fotos. Tiene de casi todos, salvo las de los bares que no imprimen, sus torpes servilletas. Aira siempre que puede discute con el dueño de Varela Varelita porque ese bar no tiene servilletas propias y en cambio usan esos papeles finitos e inservibles metidos en un servilleto de metal que dice Coca-Cola. Aira le carga 5,000 pesos a la SUBE y siempre juega con la suerte y se divierte pensando si luego del cero el máximo negativo que toma el sistema le alcanzará para pagar el viaje en colectivo. Cuando está llegando el subte, Aira siempre da vuelta los ojos por temor a querer imaginar qué pasaría si tiene un impulso, no suicida, sino juguetón, de dar un paso hacia adelante. No, muy bueno, muy bueno. Estoy hablando con el autor colombiano Andrés Restrepo Gómez. Un placer tenerte acá en Entre Vidas. Muchísimas gracias por esta charla. Mauro, muchas gracias, lo disfruté muchísimo. Un placer, ¿eh? Abrazo enorme. Nos vemos. Chao, Abrazo. chao. Chao, chao.